De vuelta con más de Noticias en Vivo, conversando con Ricardo Flores, analista político, abogado ecuatoriano. Dice usted, Ricardo, que esta semana se abre un proceso a Rafael Correa y se da el incendio, se genera el incendio, cometen el incendio contra la edificación de la Contraloría. ¿Qué explicación podría tener esto en el marco de esas protestas sociales que tuvieron lugar la semana pasada? ¿Alguna relación con este procedimiento que se le abre a Correa? Es que no tiene otra explicación, ¿no? Yo no he visto nunca en una protesta social por unas medidas económicas que adopta el gobierno nacional que a alguien se le ocurra entrar a la Contraloría, quemar los documentos, quemar el edificio, botar todos los documentos, que la Contraloría General del Estado desde luego no tiene nada que hacer respecto de las medidas económicas que tome el gobierno nacional, ¿no? Jamás en la vida, en todas las manifestaciones, y hemos tenido muchísimas. Antes del periodo de Rafael Correa, pues tuvimos 3 golpes de Estado con Bucaram, Mahuat y Lucio Gutiérrez, y jamás los manifestantes acudieron a la Contraloría General del Estado o a los medios de comunicación para quemar las instalaciones o quemar documentos, ¿no? Esto solo lo hemos visto esta vez, y desde luego, o sea, lo que sucede es que a mí me parece algo totalmente absurdo, ¿no? Porque en esta época definitivamente los documentos que se encuentran en la Contraloría General del Estado en físico también están respaldados digitalmente, con lo cual yo no creo que esto cause un perjuicio de cara a la audiencia de la próxima semana, más aún cuando ya esa etapa está en términos de instrucción fiscal, se va a hacer la audiencia de formalización de cargos, la Fiscalía ya ha recuperado ya ha recabado toda la evidencia con la que pretende acusar al expresidente Correa y a 25 personas más, con lo cual ya eso me parece más bien era un ataque de ira contra la Contraloría, porque la Contraloría efectivamente ha emitido muchísimos informes con indicios de responsabilidad penal contra el expresidente Correa y contra funcionarios de ese gobierno. No veo sentido a ese ataque, ¿no? ¿Hay algún resultado concreto de investigaciones adelantadas? Porque estas manifestaciones también dejaron 7 personas muertas y al menos 1.300 heridos. Sí, a ver, eso todavía, lo único que se ha hecho actualmente y que sé que la Fiscalía incluso lo ha publicado en redes sociales es el hecho de que se han allanado incluso pues la sede del Partido de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa, se detuvo a Paola Pavón, prefecta de Pichincha, hay ya 5 o 6 personas vinculadas al movimiento Rafael Correa que han solicitado refugio en la Embajada Mexicana en Quito, y desde luego pues yo creo que ahora se están dirigiendo a eso. Si me pregunta respecto de el tema del exceso de fuerza policial en la represión contra los manifestantes, pues recién eso se han hecho públicas ciertas cifras, pero todavía no ha empezado ninguna investigación al respecto. En ese sentido creo sinceramente que si bien es cierto, pudo haber habido cierto exceso en la fuerza pública, lo de la semana pasada desbordaba cualquier situación razonable. Yo creo que la fuerza pública incluso no hizo un uso excesivo de la fuerza, salvo excepciones muy puntuales contra los manifestantes. Lo que se vivió en Quito la semana pasada, particularmente el sábado, eso era parecía una guerra civil, eso era incontrolable. De hecho, por eso pues el presidente de la República tuvo que decretar el toque de queda, porque era realmente una cuestión dantesca. Yo no he visto nunca el país arder en llamas, o la capital de todos los ecuatorianos arder en llamas de esa forma, con esa vehemencia y con esa brutalidad. Entonces, definitivamente, si hay que balancear el uso de la fuerza, pues yo no creo que la fuerza pública se ha excedido en el uso de la fuerza. Y si bien puede haber habido fallecidos o heridos durante las manifestaciones, cosa que tendrá que esclarecerse, yo creo que son casos puntuales. Y desde aquí yo igualmente, yo creo que esto puede generar críticas, pero yo quiero felicitar a la ministra del Gobierno, al ministro de Defensa, María Paula Romo y Osvaldo Jarrín, porque han tenido que lidiar con una crisis sin precedentes en Ecuador y definitivamente han conseguido que esto salga sin un baño de sangre, más allá de lo que se pueda decir. Nunca ha visto una violencia de tal magnitud, dice, como la que vio el sábado. Ni siquiera cuando se dieron esos golpes de Estado que sacaron a Bucaram, etcétera, nunca los vio. Nunca. Lucio Gutiérrez cayó por muy poca gente. Yamil Mahuat había un descontento popular enorme porque la crisis que vivíamos era gigante, y ni siquiera ahí, en ese momento donde hubo una migración de millones de ecuatorianos a Estados Unidos, a España, a Italia, jamás se vivió ese nivel de violencia. Y el gobierno de el gobierno de Lenín Moreno ha vinculado a venezolanos y de hecho a Nicolás Maduro en esta violencia en Ecuador. La semana pasada hablaba incluso de venezolanos detenidos. ¿Esas investigaciones han dado pruebas ya de la vinculación de venezolanos y posiblemente de Nicolás Maduro en estas revueltas? No existen pruebas. En ese sentido no existen pruebas aún. Lo que pasa es que las declaraciones, obviamente, del presidente Maduro y de sus
y del círculo de poder, por ejemplo, Diosdado Cabello, que ha dicho que lo que está pasando en Ecuador se va a replicar en Colombia, etcétera, etcétera, pues evidentemente dejan muchas malas sensaciones en la región, ¿no? Y deja una sensación de que Venezuela está intentando desestabilizar a sus vecinos porque ahí está claro, hubo un momento en que el socialismo del siglo XXI gobernaba a lo largo y ancho de esta región, exceptuando Colombia y Perú, y ha llegado el momento en que han quedado pues en minoría. Actualmente son Venezuela, Bolivia y Uruguay. Veremos el resultado de las elecciones que están próximas a celebrarse en Uruguay, en Argentina, en Bolivia. Pero desde luego pues el giro a la derecha, por decirlo de alguna manera, que ha sufrido el continente, ha dejado a Maduro aislado. Y está claro, tenemos el Grupo de Lima, tenemos muchísimos, casi todos los países de la región reconocen a Juan Guaidó como el interlocutor válido en Venezuela y no a Nicolás Maduro, por evidentemente, y que ustedes lo conocen mucho mejor que yo, todas las irregularidades y todas pues las violaciones de derechos humanos que actualmente suceden en Venezuela. ¿Qué lleva el canciller de Ecuador a esta sesión del Consejo Permanente de la OEA este martes? Yo lo que creo que José Valencia, que es un diplomático de carrera y es un hombre con un perfil muy técnico, yo creo que lleva a la OEA pues el hecho de pruebas de que lo que sucedió esta semana, más allá de un descontento popular y de manifestaciones que existieron, porque eso no lo vamos a negar, había un descontento popular. Esto no fue solo un intento de desestabilización y no había un descontento popular. Fueron las dos cosas, el descontento popular por la eliminación del subsidio de los combustibles y por supuesto también pues un intento de desestabilización. Yo creo que él va a intentar demostrar ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos que dentro de este descontento popular y de estas manifestaciones que en cierto caso pues son legítimas que pueda tener el movimiento indígena y movimientos sociales, desde luego también se ha introducido pues elementos extraños que intentaron desestabilizar la democracia y sobre todo yo creo que es clarísimo en el ataque a la Contraloría, a los medios de comunicación e incluso el propio movimiento indígena dijo que ellos se deslindaban de todos esos ataques y que esos eran gente infiltrada que no tienen nada que ver con ellos. Entonces, si no tienen nada que ver con los movimientos sociales, entonces ¿quién era esa gente que estaba haciendo esos ataques? Y la conexión se da cuando Rafael Correa y todo su grupo lo único que hacen es decirle a Lenín Moreno que renuncie, que llame a muerte cruzada, que quieren elecciones anticipadas. En un momento de crisis como ese, lo último que se puede estar es pidiendo elecciones anticipadas y renuncias, etcétera. Pues en ese momento de crisis, cualquier demócrata lo que hace es esperar que por lo menos se solucione la situación, que por lo menos se estabilice el país y luego pues saquemos las conclusiones necesarias respecto de las medidas que debió haber tomado o no el presidente Moreno. Pero lo que no es en ningún caso aceptable es que durante esa crisis que estábamos viviendo se quiera pescar a río revuelto y se quiera llamar a elecciones. Eso me parece pues me parece muy poco demócrata. No me sorprende el expresidente Correa, pero así todo no es una situación que desde luego lo deja en evidencia y lo retrata. Ya tenemos que cerrar, pero usted en algún punto de la conversación dijo que Lenín Moreno está debilitado. Esta crisis lo ha debilitado. ¿Cómo procederá entonces? ¿Cómo recuperar la fuerza, Lenín Moreno? Es muy difícil. Yo espero que lo consiga por el bien del país, pero es muy difícil. Cuando uno en televisión nacional cede de esa manera y toma, es que yo, sinceramente, para haber pasado estos 12 días de terror que hemos pasado, de horror que hemos pasado, nos hubiésemos ahorrado tantos heridos, tantos muertos, tanta represión, tanto ataque. Definitivamente para eso no hubiese tomado la medida. Si uno va a tomar una medida gobernando, tiene que tomarla con las consecuencias hasta el final. Entonces, si era mejorable, de acuerdo, es mejorable, pero no puede derogar el decreto sin emitir uno nuevo. Tenía que haber emitido uno nuevo. Y solo para terminar, a mí tampoco me parece aceptable que los movimientos indígenas y los movimientos sociales sean ahora quienes tengan que redactar el decreto y que tengan que poner las condiciones al presidente de la República, porque las cosas en democracia se consiguen en las urnas y con votos. Y el movimiento indígena tiene un brazo político que se llama Pachacutic, y en Ecuador tiene 4 asambleístas de 137 y en la costa no llega ni al 2% de los votos. Entonces, ¿dónde estábamos representados el resto de los ecuatorianos? Porque el señor Jaime Vargas se tomó el nombre de todos los ecuatorianos, que si bien es cierto, podíamos tener cierto malestar o podía existir cierto malestar con las medidas, lo que no es cierto es que él representaba a todos los ecuatorianos en ese momento. Representa a su minoría étnica, que tiene derechos también, pero que apenas son el 10% de la población y que en la Asamblea Nacional apenas tienen 4 asambleístas y que en la costa ecuatoriana o en Galápagos ni siquiera alcanzan el 2 o el 3% de los votos. Entonces, esa legitimidad que se quieren atribuir tampoco es tal. Y el gobierno nacional le da una legitimidad muy superior a la que tienen. Lo que tienen es una capacidad de movilización que seguramente no tenemos el resto de los ciudadanos.
Bueno, queda muy claro con el análisis que nos ha ofrecido Ricardo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Que esté muy bien. Ricardo Flores, analista político, abogado ecuatoriano. Muy claro, la verdad. Muy claro, un panorama de verdad.